Buenas noches, Panamá. En esta ocasión nos encontramos en su podcast más visto y escuchado, Entre Opiniones. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Anet Sánchez de la Facultad de Talento Humano de la Universidad Osana. Tenemos el gusto de contar con la participación de la licenciada Liliana Marín y el licenciado Eric Rivas, ambos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Osana. En su podcast más escuchado, Entre Opiniones, en esta ocasión bajo el tema la migración y sus efectos en la región. Sin más, entramos en tema. Este es su podcast más escuchado y visto, Entre Opiniones. Buenos días, voy a hablar sobre, mi nombre es Anet, voy a hablar sobre lo que es la migración y hacer una breve introducción. La migración se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruces de límites geográficos. La migración es un fenómeno social antiguo, permanente, que con el pasar de los años ha ido incrementando debido a diversas situaciones como es la búsqueda de una mejor calidad de vida, la crisis política, social, económica que aqueja al país, aumento de la discriminación y la xenofobia, etc. Si vemos, el fluir migratorio supera todos los registros en Panamá. Tan solo en agosto entraron por el Darién casi 82,000 personas. La ACNUR denuncia el aumento de las redes criminales que trafican con seres humanos en la zona de Panamá. Se convierte en un epicentro de una crisis humanitaria. El crecimiento del fluir migratorio con dirección a los Estados Unidos y Canadá, con medidas como el incremento de la deportación del gobierno. Panamá está en una realidad con una cifra alarmante. En el 2022 fue un año récord en que pasaron más de cerca de 250,000 personas. Y ahora en este año, en el 2023, van de 360,000 personas. ¿Cuáles son las principales causas de la migración? Las principales causas o motivos están en la búsqueda de la oportunidad laboral, económica, demográfica, social, política y ambientales. Estos son los factores que conforman los contextos generales en que las personas se trasladan de un lugar a otro. ¿Cuáles han sido el origen de la migración? Los factores de la oportunidad de trabajo, la falta de apoyo de los sectores agropecuarios, la degradación de la tierra y cultivo, la trasladación de los migratorios, bajos ingresos del país y la demanda de trabajo del país vecino. Gracias. Le toca a mi compañera Liliana Marín. Buenos días, siguiendo con el interesante tema de lo que es la migración, voy a hablar sobre cómo afecta la migración en las vidas de quienes se ven obligados a hacerlo. La migración es un fenómeno complejo en el cual las personas que migran pasan por etapas de ajustes frente a diversos estresores relacionados con la preparación, el trayecto y la adaptación a una nueva cultura. Podemos ver que en la etapa previa a la migración, ahí se definen motivaciones para realizar el traslado, pero tiene un peso importante, ya sea si se realiza de manera voluntaria o forzada, o bien en condición legal o ilegal. O sea, estos van a jugar un papel importante en el caso. De ser ilegal, la experiencia de cruzar la frontera suele ser, como quien dice, sumamente estresante para el migrante, ya que eso le implica fatiga física, psicológica, además del riesgo de experimentar situaciones de violencia, extorsión, deportación, encarcelamiento e incluso la muerte.
También podemos ver en esa parte que en la fase de estancia surgen cambios conductuales y actitudinales propios de la aculturación, lo que causa estrés psicológico asociado a la reorganización de habilidades cognitivas y adaptativas. A estas situaciones se adiciona el duelo ante la pérdida de las relaciones familiares y de amistad, de bienes materiales y apoyo social. Si vamos a decir que los migrantes van de forma individual o familiar, eso también influye, porque las relaciones familiares se viven de formas diferentes. Vamos a decir, la migración individual presenta distanciamiento físico y emocional de su familia, extrañar el ambiente familiar, sienten culpa por familiares que permanecen en el país que ellos están dejando atrás, también sufren angustia por falta de apoyo y por las tensiones que se generan a través de las relaciones a larga distancia. También pasa que cuando se migra en familia, dan cambios en la forma tradicional de la relación marital. O sea, cada familia es un mundo y tienen su manera de, sus reglas, sus valores, pues, y entonces al emigrar, puede afectarse una relación marital, como la pérdida de autoridad del hombre cuando la mujer comienza a trabajar y se independiza, el control de los ingresos económicos, las decisiones sobre la educación de los hijos, las preferencias religiosas, etc. O sea, es un tema bastante complejo. También podemos ver o también explicaremos el efecto de la migración en los países de acogida de los migrantes. Hay efectos negativos, pero también hay efectos positivos en la comunidad de acogida y de origen. Están bien documentadas, pero poco se habla sobre eso, siempre se ve lo negativo. Según algunas investigaciones sobre política migratoria, hay 3 categorías principales a través de las cuales los migrantes contribuyen a sus comunidades. Uno sería la sociocultural, se refiere a los factores sociales y culturales como los hábitos, las tradiciones y las creencias. La cívico-política, que se refieren a la resolución de problemas en la comunidad a través del voluntariado, la participación en procesos políticos o en oficinas gubernamentales, y la económica, que describe cualquier actividad que implique comercio, industria o dinero, y se ha demostrado que la migración estimula el crecimiento económico y contribuye al Producto Interno Bruto mundial. Aparte de eso, los efectos de la migración en la economía de los países receptores de migrantes son, como ya las expliqué, las socioculturales, a la diversidad alimentaria, la creación de nueva música y logros deportivos. Estas son solo un puñado de las historias que conforman las multifacéticas contribuciones de los migrantes. El grado de configuración política de sus comunidades de acogida a nivel nacional, subnacional y local. También puedo decir que en los países de destino, los emigrantes participan en multitud de actividades económicas. Las investigaciones o muchas investigaciones demuestran que los trabajadores migrantes, tanto de baja como de alta calificación, han suplido la escasez de mano de obra, facilitando así el aumento de la productividad en determinados sectores. Los estudios también sugieren que los migrantes tienen más probabilidades de convertirse en empresarios debido a su capacidad de recuperación y a su mentalidad de crecimiento, como resultado de la superación de los retos que implican el traslado a su nuevo país. O sea que todo no es negativo, también hay cosas positivas para los países de acogida de los migrantes. Bueno, sin más, le doy la palabra al compañero Eric Rivas. Así es, Liliana, atinada tu opinión en este tema en cuanto a la migración. Y es como hemos adelantado. La migración se refiere al desplazamiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro de su país o a nivel internacional. Las razones detrás de la migración pueden ser de diversas razones o causas. Esto también representa un impacto social, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. Y como ya hemos adelantado en base a este tema, y podemos señalar, entre las ventajas y desventajas que podemos mencionar, está el aumento de diversidad cultural, ya que es algo bastante bueno y productivo, esa mezcla de cultura, ya que comparte, nos da la oportunidad más bien de compartir diferentes culturas, diferentes comidas, o sea, aporta y es un punto bastante ventajoso ese compartir cultural
que la migración puede llevar consigo. Otra ventaja que podemos mencionar es la contribución económica. Todos estos países de acogida a los cuales los migrantes se han visto en la necesidad de escapar por diferentes circunstancias, ha demostrado que esto representa un impacto directo, positivo a esta economía de esos países. Podemos tomar el ejemplo de lo que es los Estados Unidos. A lo largo de su historia ha sido un país de migrantes y para migrantes. Hemos visto a lo largo de su historia también cómo estos migrantes han contribuido positivamente en trabajos agrícolas, en trabajos referidos a la construcción y otros tipos, siendo esto unos puntos de ventajas que podemos señalar de la migración. También esa transferencia de conocimientos y habilidades, ya que todos nacemos con conocimientos y habilidades, y en ese intercambio cultural podemos verlos aún más, y cada vez más va en crecimiento producto de estos movimientos de migrantes. Pero como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, en medio de todo esto también hay ciertas desventajas. Y una de las desventajas principales que podemos ver en este tema de la migración es la dificultad para la integración. Hay muchos que se integran fácilmente, pero lastimosamente hay otros que no. Les cuesta un poco más, ya sea por el idioma o mucho por el clima de esos países. O sea, son diversos los factores que van a facilitar o a dificultar la integración de cada persona. Otras desventajas que podemos señalar es la discriminación y la explotación en trabajos los cuales no tienen una paga, una remuneración aceptable por estas personas. Otro punto que cabe señalar es cuáles son los efectos para los países de orígenes de estos migrantes. Al verse en la obligación a estas personas de salir de sus países, queda ese vacío en sus países de origen. Esto puede representar una desventaja, ya que lo más importante de un país es su factor social. Al estas personas tener que abandonar sus países, en la mayoría son jóvenes y profesionales, se van y todo ese conocimiento se lo llevan consigo, llevándolo a otras tierras, quedando estos países en desventaja, ya que muchas empresas, por carecer esos países de factor social, se ven en la obligación de cerrar y marchar sus sucursales a otros puntos. De igual manera, podríamos señalar que dentro de las medidas que podríamos proponer en este espacio, tratando del tema de la migración, medidas que podríamos proponer para ayudar en esta crisis sería crear políticas que regulen y ayuden a los migrantes, o sea, que ayuden a la migración, tener más conciencia a la hora de escoger también a nuestros políticos, que nuestro voto lo hagamos a conciencia, investiguemos a los candidatos, porque la mayoría de estas crisis políticas que se han dado en los últimos tiempos han sido por temas políticos. Y para cerrar en su podcast, Entre Opiniones, el podcast más escuchado y visto, nos despedimos hasta la siguiente edición. Saludos y buenos días o buenas noches desde donde nos escuchen. Recordándoles que este es su podcast más escuchado, Entre Opiniones. Saludos.